El poder, la guerra, la sangre, la violencia. Fue algo terrible lo que sucedió en el siglo XIX en toda América Latina, que para entonces era el Imperio Español. Muchos lo veían como colonias en los extramuros, a donde eran enviados cantidades de personas africanas esclavizadas, a donde nunca pisó el rey, pero donde también llegaron cantidad de órdenes religiosas que levantaron grandes ciudades, diseñaron pueblos, caminos y universidades. Vino la guerra, la independencia, vinieron los masones, vinieron las ideas de los derechos del hombre desde Francia, vinieron los cambios, vinieron San Martín, vino Bolívar, vino Santander, vino Morelos. El imperio se transformó en repúblicas y eso somos nosotros. Y dentro de los que hicieron parte de estas luchas y guerras hubo uno que se llamó Tomás Cipriano Mosquera. Gobernó algo que se llamó los Estados Unidos de Colombia. Cambió la historia, estuvo en batallas, viajó por Estados Unidos, le volaron la quijada con un perdigón, lo cosieron con alambres y le decían el mascachochas por su dicción, por cómo hablaba. En los próximos minutos, en los audios de Cruz Escribiente, van a escuchar ustedes la historia más retorcida y extraña, los secretos, los misterios que están alrededor de Tomás Cipriano de Mosquera. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Tomás Cipriano de Mosquera, un nombre que retumba todavía en la mente de los ecuatorianos, colombianos, los venezolanos y los panameños. Un hombre que parecía estar loco y que aún así gobernó a millones de personas. Y para hablar de la historia de este hombre, tan extraña, tan rara, tan llena de poder y de sangre, estamos con un historiador que ustedes siempre me piden que invite, nada más y nada menos que el señor Nicolás Pernet. Nicolás, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Saludos, Esteban, a ti y a todos los oyentes. Como siempre es un placer estar aquí hablando de personajes excéntricos e historias increíbles contigo como interlocutor. Muchas gracias por la invitación. El siglo XIX fue un siglo fundamental para la historia de América Latina y para la historia de Colombia. Es el siglo de la independencia, es el siglo de los grandes cambios, es el siglo de las transformaciones. Aparecen Sucre, Bolívar, Santander y Tomás Cipriano de Mosquera. Pero ¿quién fue Tomás Cipriano de Mosquera? Porque él va a decir un montón de cosas extrañas en sus textos. Él va a decir que incluso viene del Duque de Alba en algún momento. ¿Quién fue Tomás Cipriano de Mosquera, Nicolás Pernet? ¿Y cómo fue su juventud? Sí, de acuerdo, el siglo XIX fue un momento muy intenso en términos políticos e históricos. Un viejo mundo estaba muriendo, digamos que las viejas monarquías absolutistas que habían marcado la historia de Europa y de sus colonias por extensión estaban muriendo para darle paso a nuevas repúblicas, a una forma de gobierno liberal, democrática en algunos casos, con separación de poderes, pero también había otras posiciones más radicales, el socialismo, el anarquismo, en fin, es realmente muy intensa en muchos sentidos y además también el capitalismo está creciendo de un modo muy acelerado. Entonces sí es una época que no solemos recordar mucho, que un poco siempre hablamos de la independencia y ya después del siglo XX y todo este periodo, digamos que va desde la independencia hasta el cambio de siglo, se suele pasar un poco por encima. Y esta figura de Tomás Cipriano de Mosquera es bien interesante, alguien que nació con el cambio de siglo, a finales del siglo XVIII y que va a vivir buena parte del siglo XIX, que nace en una familia bastante rica de Popayán, los Mosquera y Figueroa y además Arboleda. En él se combinaban todos los apellidos importantes de la región y por eso desde muy joven empieza a crecer con uno de sus delirios, con una de sus locuras, que es el delirio de grandeza, de venir de una familia muy poderosa y él estar convencido
En parte es cierto y en parte es delirio de que en él convergen todas las grandes dinastías. Él decía que era pariente de duques españoles, que era pariente de la reina Eugenia, que estaba casada con Napoleón III en Francia en ese momento, que hemos dicho que que todos los ancestros más nobles convergían en él. En parte era cierto, sin duda tenía unos antecedentes, un pedigrí bastante respetable, pero también había ya un síntoma de sus desvaríos, que era un poco sentirse, mejor dicho, que desde Adán hasta él, todos los grandes hombres habían pasado por su linaje familiar. Entonces, un poco en esa mezcla de ambas cosas, de una familia que sí era rica, y unos ancestros que sí eran nobles, a una forma de sentirse que era ser el más importante del país y del mundo. Ese es el primer gran síntoma de locura de Mosquera, es su delirio de grandeza. O sea, realmente se creía todo eso. Pero bueno, eso también hizo que eso se reforzó con su presencia en el gobierno regional, su cercanía a Simón Bolívar, la riqueza de sus minas, todas las haciendas que tenía, los esclavos. O sea que sí fue alguien criado muy en ese ambiente y alguien que además abusaba de su poder, por ejemplo, en términos sexuales. Se sabe que tomaba a todas las esclavas que podía de sus posesiones, y eso hizo que tuviera una vida sexual desbordada desde muy joven, y que desde muy joven además adquiriera una enfermedad venérea que lo acompañó toda la vida y que además agravó su estado mental. Una gonorrea que siempre tuvo, la enfermedad quiero decir, no él, una gonorrea que siempre tuvo encima y que lo atormentó, y que viene justamente de esas prácticas sexuales desbocadas de su juventud, en muchos casos abusando de sus esclavas. Entonces ya cuando tiene 20 años, ya buena parte de sus elementos que para toda la vida van a estar ya marcados. Va a ser alguien, un hombre de guerra, un hombre de riqueza, alguien enfermo, con constantes padecimientos, con fiebres, con malestar general, con el delirio de grandeza, y además casado con una prima, Benvenuta Arboleda, como le decía él, Benvenuta, bienvenida, que además va a acrecentar su riqueza y un poco también va a continuar la tradición familiar de enlaces con la aristocracia payanesa y sus alrededores. En medio de las batallas de la campaña libertadora, Mosquera fue enviado por Bolívar al sur de Colombia, lo que es el norte de Ecuador. En ese momento la Gran Colombia incluía Ecuador y todos hacían parte de un mismo país. Y fue hasta allá, Mosquera, remontando montañas, pasando por un lugar muy peligroso todavía, que es el Patía, el cañón del Patía, porque siempre ha habido allá asaltantes, forajidos, todavía hoy en día es difícil pasar a veces allí. Y allá había un reducto realista de los que querían ser todavía parte del Imperio Español. Lo lideraba un señor llamado Agualongo. Y Mosquera se enfrentó a ellos en una batalla sangrienta, con machetazos, con puñaladas, con bayonetas. La gente le abrían los pechos, le sacaban el corazón, mataban a la gente. Era terrible, había gente degollada, cortaban las manos de los reos, y ahí quedaban los últimos soldados españoles y los últimos soldados realistas, los que querían estar al lado del rey, que querían que siguiera el virreinato. Mosquera triunfó, estuvo allí, peleó, imagínense, en medio de batallas, balas de cañón, y entonces le volaron la mandíbula, y después salió corriendo a buscar un cirujano, viajó por muchas partes, quería ir a Europa, a Estados Unidos, y en Panamá encontró a alguien que le cosió la mandíbula con un alambre, decían eso, y le decían el mascachochas. Es una historia llena de contrastes. ¿Cómo sucedió todo esto, Nicolás?
cómo sucedió todo esto alrededor de Tomás Cipriano de Mosquera. Sí, Simón Bolívar es el gran aliado de Mosquera. Mosquera es mucho más joven que Bolívar, unos 20 años más joven. Eh, el padre de Mosquera va a darle, eh, primero va a ser realista, o sea, en apoyo a la corona española, pero cuando ya ve que los independentistas están ganando y Bolívar hace la campaña al sur, le da una serie de apoyos económicos bastante grandes. Como siempre, los ricos saben acercarse al árbol que mejor sombra les dé, más allá de sus creencias personales. Y a cambio de esa enorme ayuda económica, Bolívar nombra edecán a Tomás Cipriano en su campaña en el sur y con él viaja algún tiempo. Entonces eso también ya hace que haga parte de ese círculo interno de Bolívar. Además también Mosquera ingresa a la masonería, como Bolívar también lo fue durante una época. Al final de su vida Bolívar va a renegar de la masonería, pero cuando Mosquera lo conoce todavía hace parte de esa logia secreta. Mosquera va a seguir toda la vida en la logia. Es más, cuando ya sea un hombre más poderoso en Colombia, va a crear el grado 34. Recordemos que la masonería llegaba hasta el grado 33, que era el máximo que se podía alcanzar. Y de nuevo, como parte de su delirio de grandeza, de su locura megalómana, él va a crear el grado 34, que solo él podía tener. Pero eso es más adelante. Cuando es joven, un poco está a la sombra de Bolívar, que sí, que efectivamente le encarga que sofoque las rebeliones que se dan en Pasto y sus alrededores. Recordemos que esa zona de Pasto y sus alrededores es una de las que más se va a resistir a la independencia. Después ya de haber ganado la batalla de Boyacá y de haber estado en buena parte del país liberándolo, Pasto va a seguir siendo resistente. Va a haber guerrilleros patianos, indígenas como Agustín Agualongo, que se van a resistir a este proyecto republicano. Eh, y además también va a estar otro enemigo jurado de Mosquera, que es José María Obando, que también va a empezar siendo realista y que luego además se va a rebelar en contra de Simón Bolívar. O sea que Mosquera desde muy joven combate con fuerza en esa región contra los realistas, o sea, los que estaban en contra de la independencia, como Agualongo, y también contra Obando y contra José Hilario López después, porque ellos se van a rebelar contra Simón Bolívar y Mosquera era aliado de Bolívar. Entonces siempre estuvo ahí con la pelea casada con Obando, que va a durar casi toda la vida. Otra de las obsesiones, otra de las locuras de Mosquera era esa obsesión permanente por enfrentarse a José María Obando, que además era su primo. O sea, que era primo y enemigo mortal. Él lo va a perseguir por todo el sur, lo va a perseguir. Cuando Obando sale hacia Perú, Mosquera va a ir hasta allá a exigir la, la extradición de Obando, que estaba acusado además de haber matado a Antonio José de Sucre. Entonces es una de las obsesiones recurrentes, permanentes, más hostigantes de la mente tribulada de Mosquera, es matar a Obando de alguna manera. Tienen un duelo inclusive aquí en Bogotá, y al final ninguno de los dos muere, pero va a ser una cuestión de décadas hasta que al final Obando sea aliado de Mosquera. Una vez más, políticos que se odian terminan aliados. Y al aliarse con Mosquera en una guerra civil de 61 va a morir Obando en una emboscada. O sea que al final sí lo pudo matar, pero siendo su aliado, más bien, más que su enemigo. En fin, el punto es que entonces desde muy temprano en el sur Mosquera combate contra Agualongo y contra Obando, y en una de esas batallas contra las tropas de Agualongo es que, convencido de que había ganado,
sale de su escondite y es recibido por un balazo que le destroza la mandíbula. En el momento de la batalla se amarra como puede la boca con un pañuelo y sigue dando instrucciones con una pizarra. Luego le van a coser la mandíbula con hilo de plata, pero va a quedar con ese defecto en la cara. Por eso dicen que se deja las patillas tan largas un poco para tapar justamente esa costura y va a quedar con ese silbido al hablar, como una especie de silbido metálico, y por eso le ponen ese apodo de mascachochas, que era una piecita para romper frutas, que además era metálica, y por eso les recordaba el sonido que hacía la boca de Mosquera al hablar. Entonces también esa otra enfermedad va a influir en la salud mental de Mosquera. O sea, ya está la enfermedad venérea, le destrozan la boca, y además en esa zona, con sus minas y toda su zona boscosa, Mosquera va a sufrir también de malaria y otras enfermedades tropicales. Entonces ahí es que empieza ya, como que se marca en parte su vida, su locura, su obsesión. Empieza a consultar hierbateros, curanderos, brujas, todo lo que pueda para combatir su enfermedad. Una de esas brujas le va a decir que él va a vivir muchos años, hasta los 80 años de hecho, y se va a cumplir este presagio y va a morir de 80 años, pero en ese estado delirante, literalmente delirante, porque la enfermedad venérea le hacía que le dieran unos accesos de fiebre muy fuertes, y vivir con fiebre es como vivir borracho, como vivir drogado todo el tiempo con este estado alterado de la mente, lo cual influyó mucho en sus futuras decisiones políticas. La historia de Mosquera es una historia realmente extraña, rara, repleta de misterios y de conspiraciones. Imagínense a Tomás Cipriano Mosquera, un hombre más o menos de una estatura mediana, delgado, muy delgado. Se dejaba la barba a los lados, tenía una barba muy de esa época. Es de los pocos presidentes próceres, de los que estuvieron con Bolívar, de los pocos que hay hartísimas fotografías. Cuando hablo de hartas fotografías son por lo menos unas 10 fotografías, cosa que no tenemos ni de Bolívar ni de Santander. De Santander sí tenemos fotos de sus hijas, y no tenemos fotos de Sucre, asesinado muy rápido, nacidos algunos en Venezuela, otros en Ecuador. Los héroes de la independencia de América Latina y la Gran Colombia fueron muy famosos. Y Tomás Cipriano, luego de la lucha, viajó a Estados Unidos. Incluso con el tiempo le pidió a Estados Unidos que aceptara a Colombia como un estado más, y le dijeron que no. Y después se metió en un montón de guerras civiles después de que murió Bolívar. Bolívar murió y hubo un montón de batallas, de guerras, comportamientos erráticos, sorpresivos. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo fue todo este cambio? Estas extrañas decisiones que toma alguien que va a tener mucho poder, que tenía mucho poder en el país, en América entera, que era Tomás Cipriano Mosquera. ¿Cómo cambia todo esto? O sea, ¿qué es lo que hace que este señor estaba loco? ¿Le faltaba algo, un tornillo en la cabeza? No sé, ¿qué piensa de todos estos sucesos? ¿Qué fue lo que sucedió entonces, señor historiador, que además escribió un libro buenísimo que se llama Presidente sin pedestal, señor Nicolás Pernet? Sí, justamente como te decía ahora, la locura de Mosquera se va a manifestar en diferentes elementos. Uno de ellos son los comportamientos erráticos, sus decisiones precipitadas, sus cambios de humor continuos, y en la guerra, donde ya de por sí es una acción bastante loca y enloquecida estar uno combatiendo y al borde de la muerte, se hace mucho más intenso cuando se desarrolla al mando de un personaje como Mosquera. Mosquera, antes de llegar a la presidencia, va a ser general y jefe de los ejércitos del presidente Pedro Alcántara Herrán,
y antes también de José Ignacio de Mar, que es otro presidente que es el que le va a tocar combatir la primera guerra civil, el primer levantamiento de la nueva república después de la independencia, que es la llamada Guerra de los Conventos o Guerra de los Supremos, que es cuando se levantan algunos caudillos de las regiones de Colombia, en ese momento República de la Nueva Granada, en contra del gobierno central, porque el gobierno central quiere cerrar algunos conventos que están siendo subutilizados. En fin, el punto es que Mosquera es encomendado por el gobierno para sofocar esas rebeliones y va a actuar con una sevicia extrema. Cuando derrotaba algún ejército los mandaba a fusilar sin ningún tipo de contemplaciones. En buena parte de su carrera política va a mandar a fusilar a todo el mundo que no le gustara, de un modo mucho más enloquecido que lo que permitían las leyes de su tiempo. Por eso van a decir un poco en plan de broma que era un gobierno fusilánime el de Mosquera, porque era muy dado a fusilar sin contemplaciones a todo el que estuviera en su contra. Entonces esa misma visión enloquecida de la guerra y del poder es la que hace que se comporte de esa manera en las guerras civiles. Luego también, cuando ya después de ser presidente, intenta llegar otra vez a la presidencia por los votos y pierde contra Mariano Ospina Rodríguez, un conservador. Él lo que va a hacer es incitar a otra guerra civil, en gran parte para tomarse el poder, y en gran parte dolido y ofendido porque no pudo llegar a la presidencia por medios legales y por medio de elecciones. Y va a ser la única vez en la que un levantamiento armado en Colombia llegue a tumbar al gobierno. Hasta hoy no se ha podido dar, o sea, no se ha dado que una guerrilla o un rebelde o una revolución armada se levante y tumbe al gobierno de turno. Solo Mosquera lo consiguió en 1861, al levantarse en contra del gobierno conservador de Ospina Rodríguez. Pero de nuevo, ese levantamiento en gran parte se hace compulsivamente, o sea, es una decisión que Mosquera toma por su orgullo herido, porque pierde las elecciones, porque Ospina nombra a otra persona para hacerse cargo de unos negocios en Cauca en lugar de a él, porque él mismo ha fracasado en los negocios y en la vida amorosa, en fin, o sea, está en un estado también de frustración personal. Y bueno, y en lugar de superarla emborrachándose o quién sabe haciendo que lo que hace es llevar a la guerra de nuevo al país y levanta a sus hombres y a sus tropas para incendiar el territorio y para terminar triunfando y creando luego un nuevo gobierno, en este caso liberal, federalista, pero en gran parte creado a la medida de sus deseos, que era la de tumbar al gobierno conservador. Así que realmente era alguien muy peligroso en la medida en que era muy inestable. No se podía saber con qué iba a salir. Inclusive sus aliados lo sabían y por eso le tenía mucha reserva en cada una de sus decisiones. Tomás Cipriano de Mosquera fomenta la exportación, pero al mismo tiempo es un dictador déspota. Luego se pasa de liberal a conservador, de conservador a liberal. Hace en batalla, promete a la gente que está esclavizada que los va a liberar, que los va a convertir en hombres libres, solo para que sean carne de cañón, para que sean hombres de lucha, para que estén con él en las batallas. Tomás Cipriano de Mosquera. Sucesos
como los que él desencadenó parecen ser de un demente, de un loco, pero también de un fabuloso ajedrecista. Realmente era una persona muy inteligente, muy audaz. Por algo estamos hablando de él después de tantos años. No sé usted qué piensa de todo esto, de estos cambios, porque es que él pasaba a decir, ay, ahora soy masón, a ser antimasón. Pasaba de usar símbolos ocultistas, como los del compás y la escuadra, a tener la cruz en la mano, el crucifijo, e ir en contra de los masones y exterminarlos. Pasaba de estar rezando, imagínense, con sacerdotes, el rosario, a atacar la religión y decir que la religión era parte del atraso al que se sometía el país por cuenta en el pasado de los poderes virreinales, de los emperadores y de los reyes de Europa que nos habían arruinado en algún momento. Bueno, son comportamientos muy erráticos, ¿no? Pasa de un lado al otro. ¿Qué decir de esto? ¿Qué piensa usted de esto, Nicolás Pernet? Sí, Mosquera llega primero a la presidencia en 1845 y lo hace aliado con los sectores que luego, que poco tiempo después van a crear el Partido Conservador. Sin embargo, después de que sale de la presidencia, se va a acercar más bien a los del Partido Liberal, con los que va a llegar al poder de nuevo en la revolución, en el levantamiento que te dije ahora sobre cuando derrocan a Ospina Rodríguez. Sin embargo, yo creo que no hay mucha lealtad en Mosquera, sino que más bien se trata es de aliarse con las personas que más le convengan a su poder personal. Primero llega al poder de la mano de los conservadores, aliado con el presidente Pedro Alcántara Herrán, quien además era su yerno, era el esposo de su hija. Entonces todo quedaba en familia, pero luego cuando ya se revela en contra de los conservadores, ahí realmente hay una traición inclusive dentro de la familia misma, porque la esposa de Alcántara Herrán, que era la hija de Mosquera, cuando Mosquera se levanta, Herrán es el general encargado de defender el gobierno de Ospina Rodríguez, pero su esposa le pasa por debajo de cuerda de modo subrepticio las informaciones confidenciales del ejército a su papá, a Mosquera. Y por eso en gran medida es que logra ganarle a las tropas del gobierno porque se enteraba de los planes secretamente a través de su hija. Entonces, eso es realmente un nido de víboras en la política, o sea, alianzas y luego puñaladas por la espalda. Y Mosquera sí que las supo dar. Por eso es que sus mismos aliados lo veían con reserva. Para llegar a este nuevo gobierno, Mosquera se alía con los liberales radicales federalistas, con una serie de jóvenes políticos que abogan por el federalismo, como Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra, Santos Acosta, en fin. Pero estos saben que Mosquera cree que es el máximo líder, el máximo rey, y por eso cuando se crea la Constitución de Río Negro de 1863, una de las medidas que toman es que la presidencia solamente se pueda ejercer por 2 años. En gran medida esa decisión fue tomada para que Mosquera, si llegaba a la presidencia, como seguramente iba a llegar, no se quedara demasiado tiempo gobernando. O sea que hasta sus aliados trataban de tenerlo con camisa de fuerza. Y cuando llegó a la presidencia, efectivamente, y el Congreso intentó además hacerle un juicio, lo que hizo fue cerrar el Congreso y en cierta manera declararse dictador. Por eso es que le dan un golpe de Estado en 1867. O sea que realmente era imposible contar con Mosquera y saber que se iba a portar como dijo que se iba a portar. O sea, en lugar de ser un demócrata y alguien que respeta el Estado de Derecho que se intentaba montar, lo que hizo fue
tratar de acomodarlo a sus intereses personales. Así que realmente es otro de los síntomas de este desquiciamiento propio de Mosquera. Y claro, digamos que esos cambios para él eran lo más normales porque justamente estaba buscando al lado de quien estaba en mejores manos y se podía aliar con quien lo beneficiara más, sea el Partido Conservador o el Partido Liberal, no importaba. Hay una canción que dice todo tiene su final, es de Willy Colón. Y yo pienso eso, todo tiene su final. Y pues Tomás Cipriano de Mosquera era un ser humano. Y murió, falleció. ¿Cómo fue el final de Tomás Cipriano de Mosquera? ¿Cómo fueron sus últimas tardes, sus últimas noches, sus últimos instantes sobre esta tierra? Pues al final Mosquera va a cumplir la predicción de la pitonisa y va a morir de 80 años, lo cual era una edad desmesurada para la época. Recordemos que estamos hablando de un momento en que el promedio de vida no llegaba ni a 40 años, la gente moría muy joven por enfermedades o por guerra. Era extremadamente raro el caso de un hombre que llegara a esa edad y además con buena parte de sus facultades completas. Seguía estando, digámoslo, lúcido en medio de su locura, obviamente, y además también con su capacidad, por ejemplo, reproductiva intacta. Él se casa, después de que su primera esposa muere, él se casa con una sobrina 30 años más joven que él, con la que además tiene un hijo el mismo año de su muerte. O sea, cuando cumple 80 años ya tiene un hijo recién nacido, lo cual es bastante también sorprendente, tanto para esa época como para esta, para cualquier época es sorprendente. Así que sin duda es un caso bastante particular. Quién sabe que, que, que tuvo que ver su vida, por ejemplo, sus enfermedades, sus continuos tratamientos, además también no lo hicieron más débil, al contrario, parece que les dieron una longevidad enorme y unos poderes hasta el final que pocos hombres de su época tenían. Así que es un caso increíble en donde una persona tiene, lo que decía García Márquez, la salud de hierro de los enfermizos. Toda la vida con malestares y con enfermedades y al final viviendo mucho más que todas las personas. Y además también con su riqueza en gran parte intacta, sus haciendas, su historia en política y el, un legado que, bueno, dejó instaura. Cuando él muere está en Colombia en el Estado Federal Liberal, un experimento que va a durar en casi 20 años y que va a terminar cayendo más adelante por la reacción conservadora, pero que en gran medida se debe a esta búsqueda de poder de Mosquera que lo hizo levantarse contra los conservadores e imponer un gobierno que no va a ser como él lo quería todo para él, sino que va a ser para esta nueva camada de liberales que también va a fracasar en su intento de crear un país federalista. Es un caudillo más de los muchos que ha habido en este país, pero con un poder y una mentalidad arrebatada, loca, demente, delirante, que lo hizo una especie de huracán, de tormenta que pasó por la vida política nacional para desordenarla en gran medida, más que para darle un orden y un rigor. Yo creo que ese más bien es una muestra de que con suficiente poder y cualquier loco puede llegar a la presidencia y marcar la vida política de un país.
Pues muchas gracias Nicolás por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias de verdad, de todo corazón. Solo quiero decirle a usted que me escucha que Nicolás tiene un libro que se llama Presidente sin pedestal, lo puede conseguir en cualquier librería, les va a encantar, está muy bien escrito. Muchas gracias Nicolás por estar con nosotros en los audios de Cruz Escribiente. A ti, Esteban, muchas gracias por la invitación, por la conversación. Como siempre, conversar contigo es muy interesante. Mi libro se llama Presidente sin pedestal, una historia cínica de los gobernantes de Colombia, y se puede conseguir en las librerías de todo el país o en línea si lo desean comprar por Busca Libre. Y bueno, seguiremos hablando más adelante sobre temas de historia y de misterio en nuestra historia que siempre abundan. A ti muchas gracias y a ustedes saludos. Y bueno, hemos llegado al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Solo me queda decirles a ustedes muchas gracias por estar ahí. Quiero saludar a varios de ustedes, a varias personas que están allí en YouTube. Nos conectamos gracias a satélites, a internet, al mundo digital, pero seguimos siendo humanos. Y a ustedes les quiero decir de verdad muchas gracias. No saben lo que yo siento. Ya llegamos a 20.000 personas. Para mí esto fue increíble. O sea, cómo llegar a tener 20.000 suscriptores. Nunca me lo imaginé. Nunca lo pensé. También nunca me imaginé tener tantos mensajes bonitos de todos ustedes. Así que déjenme saludar a Martín, que está por allí. Tú ves lo que yo, así se hace llamar. Dice Amanda, hasta Isa Perafán, Juan Felipe Barajas, Lucía Martínez Gutiérrez, Cruz Campo, Lili Decoraciones, Diego Lucumí, Math Det, Francisco Narváez, Javier Francisco Solano, Marta Cecilia Villegas, Dabel Birkint, Claudia Castañeda, Perla García. A todos ustedes y a los que no he nombrado, muchas gracias por hacer parte de los audios de Cruz Escribiente. Todos hacemos parte de una misma familia. Aquí no soy yo solo sentado, ¿no? Y ustedes por allá escuchando. Aquí somos todos. Somos todos. Liliana Tatiana Flores, Ricardo Iván Higuera, Vilma, Laura Chinchilla, María Elena Molina, allá en Guatemala, Gabino Roca, Francisco Narváez, Paola Joana Rodríguez Carrillo. A todos ustedes muchas gracias. A Fanny Galeano, a Carlos Toaza. Me podría quedar aquí horas. Solo les quiero decir que si estamos escuchando esto es porque nos gusta el misterio y porque podemos escuchar. Porque estamos ahí, porque tenemos algo de salud o estamos bien. No desaprovechemos la vida. No la desaprovechemos. Tomás Cipriano Mosquera fue un luchador, pudo haber estado loco y lo que sea, pero cambió el mundo. Pudo haber sido cruel, pudo haber sido demente, pero cambió el mundo. Pudo haber estado enfermo mentalmente también, como dijimos un poco en algunos momentos, pero cambió el mundo. Nosotros también lo podemos hacer para bien. Usted puede cambiar el mundo para bien, sobre todo las personas que quiere, de las que ama. Yo intento hacer eso todo el día, por eso estoy aquí. Y por eso le digo, de verdad, desde el fondo de mi corazón, que esté usted donde esté, en Guatemala, en Cali, en Medellín, esté usted donde esté, en Guanajuato, México, como Carlos Cocino, esté usted donde esté, Beatriz García, o desde Miami, Fanny Galeano, estén ustedes donde estén, yo de verdad, de todo corazón, los quiero mucho.